Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Arrebatados del infierno por Cristo. Y vamos a mirar históricamente el origen de este concepto para que nos ayude en nuestro presente a entender, a conocer las razones por qué Jesús en la historia, según los evangelios, fue la persona que más habló sobre el infierno y que esto históricamente en contexto representó, simbolizó cómo Jesús utilizó una imagen, una realidad del contexto judeo-hebreo. Utilizó lo que nosotros en la Biblia se interpreta como el infierno, llamado el Gehenna, que venía a ser el valle de Hinnom, un crematorio a las afueras de la ciudad donde constantemente estaba ardiendo en llamas, donde se quemaban no tan solo la basura, pero los restos de animales que usaban para los sacrificios, se quemaban todo tipo de desperdicio. Y cómo entonces Jesús, según la historia, utiliza esta imagen como un buen maestro para enseñar una realidad de la vida natural, una realidad espiritual. Entonces, cuando nosotros miramos los evangelios, vemos en Mateo capítulo 5, y vamos a leer ciertos textos, versículos, para que nosotros veamos y en proceso podamos entender a qué se estaba refiriendo. Y al finalizar este video, podamos, claro, ver cómo Cristo arrebató y cómo Cristo siempre arrebata con fuerza. Harpazo es la palabra, arrebatamiento, harpazo, con violencia, con fuerza, a personas que se están quemando en el infierno, para que así sea en nuestro hoy y presente, que si nos damos cuenta que nosotros nos estamos quemando, entonces en Cristo seamos arrebatados. Así que voy a comenzar leyendo algunos de los versículos donde Jesús en contexto habla sobre el infierno, y vamos a mirar en Mateo capítulo, comenzando con Mateo capítulo 5, entiendo que verso 22, Mateo capítulo 5, verso 22, dice: pero yo digo, aun si te enojas. Entonces vamos a ver el tipo de características usadas para demostrar a las personas en el infierno, a las personas que se están quemando. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligros de caer en los fuegos del infierno. Entonces, nuevamente, un maestro queriendo enseñar a discípulos realidades de la vida, utiliza lo que para su audiencia es significativo, conocen y toma de ahí. Y por eso el Gehenna. Imaginémonos este crematorio, este lugar donde se queman todos estos desperdicios, donde ese fuego siempre está presente. Y cómo entonces él utiliza enseñanzas, donde entonces ahora va a utilizar la imagen y lo que el fuego como dolor, como sufrimiento,
causa en las personas. Y aquí vemos entonces la personificación o el lenguaje figurativo simbólico, donde entonces los mismos resultados de personas que viven por lo que el enojo causa. Y vemos que el enojo viene a ser consecuencia de una cadena que se origina a través de pensamientos. Y esa cadena que se origina a través de pensamientos que envuelve a los sentimientos, a las emociones, que entonces vienen a terminar en el enojo. Y después de ahí, la persona, al perder el control por el enojo, dependiendo cuál es la razón, pues entonces acarrea más consecuencias. Y ahí vemos el dolor y sufrimiento. Hoy en día, si miramos las personas que están presas en cárceles, literalmente hablando, vemos que muchos de estos casos de personas que están presas son personas que en ese instante de la vida, en una situación, en una experiencia, no tuvieron control de sí mismos. Y por lo que predominaba en su mente, en el caso de defenderse de su justificación o razonamiento, los motivó, fueron encendidas las llamas, el dolor, el sufrimiento, el enojo, la ira, la hostilidad que los llevó, los motivó a las acciones. Y las acciones resultaron en las consecuencias. Y las consecuencias es que están presos en cárceles. Hablando literalmente. Aquí a través de la Biblia, a través de los evangelios, las enseñanzas espirituales son para demostrar esa misma realidad natural del ser humano. Cómo el ser humano en su presente es esclavo y está preso de esa actitud interna, de ese ser interno que por esa conciencia y mentalidad sufre los dolores, se quema en el infierno de su propio estado creado por su propio ser, por cómo responde a los eventos y situaciones del día. Y por eso, históricamente, cuando leemos en contexto los evangelios, vemos que las palabras que Jesús ministró, la buena noticia que salía de su boca, era para que el Espíritu de Cristo, la verdad de la vida justa, pura y verdadera, fuera formada dentro de sus corazones y entonces arrebatara, sacara de ellos esa mentalidad previa, esclava de sus deseos, compulsiones y pasiones. Y ahí vemos eventualmente, históricamente, esta realidad del arrebatamiento de Cristo en las personas que se queman en el infierno creado por sus emociones, sentimientos, pensamientos, justificaciones. Y esto viene a ser la enseñanza de vida eterna, enseñanzas para todos. Son otros de los versículos, Mateo 18, verso 19. Vamos a ver qué dice. Mateo 18, verso 9. Mateo 18, 9 dice: y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. La pregunta es, ¿qué según los evangelios, las escrituras, el ojo representa? ¿Por qué nos dice o por qué leemos
¿Cuál es el contexto? O si miramos el contexto, ¿cómo es posible que Jesús le dice, si tu ojo te hace pecar? Pecar es fallar a la marca, pecar es hacer lo erróneo, lo malo, no hacer lo correcto, lo puro, lo verdadero, lo honesto. Entonces, quiere decir que el ojo representa algo más. Por eso dice en un lenguaje figurativo, sácatelo, arráncatelo, porque te es preferible que te lo saques a que vivas las consecuencias. Como he hablado en otros videos, el ojo representa la mentalidad, representa la conciencia que se tiene. Y por eso, como si leemos, y si tu conciencia, y si tu ojo, y si tu mentalidad, ¿ves? Y si la forma en cómo piensas te hace pecar, lo mismo que estábamos viendo en el verso anterior, ¿qué es lo que hace maldecir a personas, llamar a personas idiotas, vivir por el enojo? Es la mentalidad que ha sido formada y condicionada dentro del ser humano. Y eso es lo que esto nos está diciendo. Porque el resultado de ese ojo impuro, de ese ojo malo, va a ser el sufrimiento en el infierno, va a ser el dolor, va a ser causa y efecto, siembra y cosecha. Entonces, si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo. Entrar en la vida eterna con una mente indivisible. Una mente precisa, pura, sobria, clara, definida. ¿Ves? Una mente cabal. Una mente que ahora precisa, entiende, se le ha revelado, conoce lo verdadero y por eso vive. Y ahí entró a la vida eterna. La vida eterna en referencia a qué? No al futuro, la eternidad del futuro, sino a la realidad que siempre es. Miremos el pasado, como la vida justa, pura y verdadera siempre ha sido en el pasado. El ser humano en su presente alinea y cambia su vieja condición y forma de pensar que lo llevaba a errar a la marca, a fallar, a pecar. Ahora lo modifica, lo cambia por la revelación, por el entendimiento, por su buen ojo. Y ahora cambia a vivir por la justicia, por el bien, por la paz, por todo lo que es la vida eterna, por todo lo que presente siempre Dios y su reino es. Y ahí vemos esta respuesta, porque como termina, es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Los dos ojos entonces representan la mente que está dividida, dualista. No, y se demanda y se motiva a la perfección, a la unión, a una visión, un entendimiento. Entonces, este es otro de esos versículos. El próximo, Mateo capítulo 23, versos 15 y el 33. 23, verso 15, dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Cuando vemos este capítulo 23, vemos las
características en aquellas personas hipócritas, injustas, falsas, aquellas personas que viven por apariencia. Y por eso en nuestra sociedad, en nuestro presente, podemos ver esta misma realidad. Estas enseñanzas nos enseñan el espíritu de cada ser humano a través de la historia. Cómo los seres humanos pueden vivir y justificar sus razonamientos basados a sus tradiciones o sus religiones, y pueden tener su apariencia, su religiosidad, sus vestimentas, pueden tener títulos y todo eso lo justifica, pero en realidad, concerniente a la verdad de la vida, están fallando al blanco de la justicia, del bien, de la pureza y la perfección. Y cuando leemos el capítulo 23 de Mateo, vemos esa gran lista en contexto histórico, porque Jesús juzgó a sus compatriotas por la hipocresía. Y Jesús compartiendo el espíritu de la honestidad, de la sinceridad, de la verdad de la vida. Y esto entonces necesitamos verlo en contexto. Vemos cómo los fariseos y maestros de la ley religiosa, ¿qué hacían? Buscaban sus prosélitos, sus discípulos, y ¿qué los convertían? Los convertían en hijos del infierno, peores que ellos. Si ellos eran hipócritas, ahora causaban que este nuevo discípulo de ellos fuera uno más hipócrita que ellos. Ignorantes, ¿ves? Ciego. Su ojo estaba totalmente en oscuridad y tinieblas. Y de eso es que Cristo, el Espíritu de Dios, de pureza, de verdad, de amor, ha sido compartido a través de la historia de la humanidad para que arrebate a las personas que se están quemando en su infierno, creado por su egoísta manera de vivir. Y así lo vemos en contexto histórico, y también Mateo capítulo 23, verso 33, nos dice, cuando Jesús les dijo con palabras fuertes, serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Y aquí estas palabras son pesadas, pero son necesarias de entender en contexto espiritual, porque nos está dejando saber la realidad siempre presente de lo que sucede como juicio, el juicio eterno, el juicio de Dios, el juicio del trono blanco, el juicio de Cristo. Todo como lo queramos llamar en referencia. El juicio entonces siempre es presente diariamente como justos resultados, consecuencias de las acciones que el ser humano toma en su contexto. Por eso, nuevamente, cuando miramos ese capítulo 23 entero y vemos todas las características que distinguieron a estos hipócritas, a estos maestros de la ley, a estos que se llamaban, según ellos, los justos o los que tenían el conocimiento de cómo vivir. Por eso Jesús le decía, escucha lo que ellos dicen, pero no vivas como ellos viven.
No los imiten, porque ¿qué habla más? Las acciones. Las acciones dicen más que las palabras. Y aquí en contexto entonces vemos esa realidad, porque lo que predominaba en ellos era su mentalidad como serpientes, como víboras. Que esto históricamente, bíblicamente, representa. Vemos la historia de Adán, Eva y la serpiente. Simbólicamente, en contexto de la lengua israelita judeo-hebrea y en el contexto de estas historias que vemos en los evangelios, serpiente tiene que ver representando a esa naturaleza interna del hombre, motivada por los deseos, motivada por las fuerzas, que las pasiones, las motivaciones, las compulsiones e impulsos que los deseos dentro del ser humano lo impulsan, lo motivan a hacer. Y por eso, serpientes o hijos de víbora, lo que está diciendo es, son hijos de esa naturaleza que es cautiva y presa a los deseos. Y por eso, como resultado, como cadena por ley de la vida, causa y efecto, como en esa mentalidad impura, injusta, gobernada por sus deseos y pasiones, va a causar como resultados, como juicio, sus consecuencias. Y una vida hipócrita, egoísta. Y eso es lo que las historias comparten, porque esas personas que viven así son las que su estado presente se están quemando en el infierno, donde aquí simbólicamente no los demuestra para que entendamos, wow, del infierno nadie se escapa. Entonces, vamos ahora a compararlo con el origen del infierno según el Bhagavad Gita. También el Uddhava Gita, los Upanishads también habla, pero me voy a enfocar en el Bhagavad Gita, en el capítulo 16, y juntos vamos a leer este capítulo. Y entonces vamos a comparar la realidad del infierno y ver estas características para que en nuestro presente Cristo nos arrebate de esas llamas. Si es que por ignorancia, si es que por nuestro ojo no lo vemos, no lo conocemos, no lo entendemos. Así que vamos a flipear y a leer juntos. Bhagavad Gita, canto 16, de la condición divina y demoníaca. Verso 1 dice, decisión en el obrar, sinceridad, pureza de corazón, perseverancia en el yoga de la sabiduría. Yoga significa en la unión. Perseverancia en la unión de la sabiduría. Caridad, dominio de uno mismo. Vemos como el dominio propio a través de la espiritualidad es significativo. Bueno, continúo. Adoración,
estudio de los libros sagrados, austeridad, rectitud, mansedumbre, veracidad, renuncia, placidez, sinceridad, compasión hacia toda criatura viviente, impasibilidad ante las tentaciones, dulzura, modestia, firmeza, energía, magnanimidad, fortitud, pureza, buena voluntad. He aquí, oh hijo de Barata, las dotes de aquel que ha nacido en condición divina. Cuando vemos esto que dice, oh hijo de Barata, en este diálogo espiritual del Bhagavad Gita, es Krishna, en este caso, en el canto del Señor, le está dejando a Arjuna saber las características de esta persona de la condición divina. Entonces, ahora vamos a ver lo diferente, la condición de la persona demoníaca. Dice, hipocresía, soberbia y presunción, ira, rudeza o ignorancia. Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ignorancia. He aquí las características de quien ha nacido en condición demoníaca. Dice el verso 5. Las virtudes por ser celestes conducen a la libertad, a la liberación, en tanto que sus opuestos por ser demoníacos esclavizan al alma. Mas no temas, oh hijo de Pandu, tú naciste de condición divina. En este mundo hay dos linajes de criaturas, las de condición divina y las de condición demoníaca. Extensamente te he descrito lo que distingue a las primeras. Escucha ahora lo que voy a decirte con respecto a la segunda, con respecto a las demoníacas. Y por eso aquí yo en esta Biblia de estudio pues los marco, las demoníacas con Mayimalkel verde y las otras, las divinas con el Mayimalkel ya anaranjada. Entonces dice el verso 7, los hombres de naturaleza demoníaca no saben lo que debe hacerse, ni lo que no debe hacerse. Su corazón no es puro. Vemos como en Mateo capítulo 5, verso 8 nos dice Jesús diciendo, los puros de corazón verán a Dios. Aquí vemos como características de aquellos demoníacos, de aquellos infernales, su corazón no es puro. No tienen buena conducta, ni son veraces. En el universo dicen, no hay verdad, ni base moral, ni Dios que los gobierne. El nacimiento de los seres no obedece a plan alguno superior. Es el producto de la unión sexual, sin más causalidad que la lujuria. Verso 9, con tales ideas, esos hombres de flaco entendimiento y actos brutales aparecen como como enemigos, aparecen como enemigos nacidos para la ruina del género humano, esclavos de insaciables apetitos y henchidos de hipocresía, arrogancia y fatuidad. El error los induce a falsos conceptos y van a la acción movidos por designios impuros, acosados por infinitas preocupaciones que los persiguen hasta la muerte. Creen que el supremo fin es la satisfacción del deseo y que a esto todo se reduce. Verso 12.
aprisionados por 100 cadenas de ilusiones, se dejan arrastrar ciegamente por la pasión y se afanan en amontonar por medios ilícitos las riquezas que les permitan satisfacer sus desordenados apetitos. Esto dicen: he adquirido hoy, veré satisfecho tal deseo, mañana poseeré aquello. Vencí a este enemigo, de igual modo me deshaceré de los restantes. Soy un magnate y saboreo los placeres a discreción. Soy un hombre afortunado, poderoso y feliz. Verso 15. Soy rico y de noble cuna. ¿Quién puede igualarse a mí? Ofreceré sacrificios, distribuiré limosnas, viviré dichoso. Así se expresan, engañados por su ciega ignorancia. Verso 16. Agitados por multitudes de pensamientos, presos en las redes de la ilusión y entregados por completo a los goces sensuales, acaban por hundirse en un infierno inmundo. Engreídos de sí mismos, porfiados, altaneros, embriagados por la codicia de riquezas, ofrecen hipócritamente vanos sacrificios por pura ostentación, sin atenerse a los mandatos de la ley escrita. Egoístas, violentos, vanidosos, lascivios e iracundos, estos hombres malignos me odian en los cuerpos ajenos y en el suyo propio. Es interesante aquí cuando vemos me odian. Recordemos, en esta enseñanza espiritual, en este poema que revela a Dios, que proviene del oriente, cuando dice se está refiriendo a Krishna. Krishna representa el Espíritu de Dios que le está revelando a Arjuna en este poema, en el Bhagavad Gita, la esencia de la pureza y todo lo que presente Dios es. Que Arjuna, en este contexto de este poema, era ignorante de todo lo que Dios es. Y por eso este poema. Y este se refiere cuando dice: estos hombres malignos me odian en los cuerpos ajenos y en el suyo propio. Se está refiriendo al Espíritu de Dios que reside dentro de cada ser humano. Esto mismo lo vemos en Mateo capítulo 25. Si lees el verso del 44 al 46, está hablando el mismo Espíritu. Estas enseñanzas espiritual eternas nos están diciendo algo más que lo que las religiones nos han dicho. Verso 19. A estos impíos, henchidos de odio, crueles, escoria de la humanidad, perpetuamente los condeno a las miserias de la vida transmigratoria, arrojándolos en matrices demoníacas. Verso 20. Caídos en tales senos, gradualmente húndense en el error sin alcanzarme jamás. Estos infelices hijos de Kunti descienden hasta las más ínfima condición. Verso 21. 3 son las puertas que se abren en este infierno destructor del alma: lujuria, ira y avaricia. El hombre debe apartarse de ellas. Quien consigue
escapar de estos tres umbrales tenebrosos, labra su propia salvación y alcanza la meta más elevada. Pero el que desdeñando los preceptos de las Escrituras se abandona a los impulsos del deseo, no alcanza la perfección, ni la felicidad, ni su fin supremo. Verso 24. Haz pues que los libros sagrados sean tu norma en la determinación de lo que debe hacerse y de lo que no debe hacerse. Una vez que conozcas los cánones de las Escrituras, obra en este mundo de conformidad con ellos. Entonces, vemos aquí una realidad del origen de este concepto del infierno. Y cuando vemos las características, como aquí acabo de leer un capítulo entero, el capítulo 16 del Bhagavad Gita, te invito a que consigas esta Biblia, lo que yo llamo la Biblia del Oriente, porque nos ayudará a entender los evangelios. Los mismos conceptos que a través de los evangelios se utilizan. Los evangelios, las cartas y el libro de Apocalipsis, al entender este tipo de literatura espiritual y las imágenes, los símbolos, las ilustraciones, los términos y su significado, nos ayudará a entender la historia y nos ayudará a entender por qué en la historia Jesús vino a los suyos, a sus compatriotas, con un mensaje diferente al de su tradición. Y por eso vemos cómo discípulos fueron arrebatados por Cristo, fueron transformados sus vidas a medida que se les fue revelando la verdad de cómo vivían su vida y cómo naturalmente por su condición estaban experimentando o iban a experimentar consecuencias serias. Y cuando aplicamos la verdad, el entendimiento de lo que el infierno representa simbólicamente, y es cómo las consecuencias, cómo el fruto, causa y efecto, siembra y cosecha. El que siembra en ignorancia, el que siembra en tinieblas, el que siembra en esa mentalidad egoísta y egocéntrica, vamos a ver tarde o temprano la cadena de eventos que la misma vida le va a producir y sus consecuencias. Vemos la historia de la mujer adúltera. ¿Y por qué Jesús le dijo, vete y no peques más? Vemos esa realidad en una historia que tiene mucho para decir, pero quería utilizar esa simple realidad de una persona, como la realidad de su vida, por cómo pensaba, la llevó a tales consecuencias. Sí sabemos que los religiosos y los que la querían apedrear eran hipócritas. Y por eso Jesús escribió en la arena y ellos soltaron las piedras y se fueron. Pero vemos la realidad de las consecuencias por la mentalidad que se tiene. Y la enseñanza espiritual es para que nos arrebate de ese infierno que nosotros mismos nos causamos por nuestras ideas, por nuestra manera egocéntrica de ver las cosas, por nuestra
forma superficial de vivir, por ser hipócritas, por todas esas características que si son en nosotros, con religión o sin religión, necesitamos removerlas. Que sea el Espíritu de Cristo al paso, que arrebate, que nos saque, metafóricamente hablando, simbólicamente, que sean verdades de la vida justa, pura, sincera, que nos motive a cambiar para que entonces el estado sea el divino, sea el estado celestial, sea la vida presente de paz. Porque en una mentalidad que ve, en un ojo, en una mentalidad que no está dividida, que no es dualista, que es precisa, que es íntegra, en esa mente alerta, en esa mente despierta, en esa mente sobria, presente, entonces es el ser humano que procura dar al blanco en su próxima acción. Y la próxima acción procura mejorar y procura crecer y procura madurar, porque entiende que todo lo que tiene es su ahora y presente, y por eso quiere vivir en el estado de paz, de seguridad, de contentamiento, de felicidad. Y como resultado de sus acciones experimentará ese cielo, esa vida celestial, que es aquí y ahora, no es allá arriba. Todas estas enseñanzas espirituales son para entender el presente y son para que cambien, restauren, renueven el presente del ser humano. Si el ser humano está experimentando resultados que no le gustan, negativos, se está quemando en las llamas de su propio infierno, pues gracias a Cristo, gracias a la verdad de la vida justa, pura y verdadera, el ser humano entonces tiene la capacidad, posibilidad, si desea, de cambiar su estado presente a uno que vaya conforme a lo que desea. Si quieres vivir en felicidad, en paz, en tranquilidad, estar en contentamiento y disfrutar la vida en tal manera, pues entonces conoce aquellas cosas que necesitas cambiar para que crezcas, y en su proceso natural, la vida por causa y efecto, por el siempre presente juicio de Dios como ley presente de la vida natural, pues de los frutos que van en línea con lo que predomina, acciones justas, buenas, pacíficas, en amor, en sinceridad, en paz. El ser humano que reconoce que el espíritu que es en él es el mismo espíritu y sentir en todo ser humano. Es como decir, el ser humano que reconoce que Dios está en él y ve a Dios en todo ser humano. Ve a Dios en todo. Es como decir, solo lo que ve presente es a Dios. Y por esa realidad, entonces su ahora vive. Y su ahora viene a ser el estado celestial. Pablo decía, ausentes del cuerpo, presentes con Dios. ¿Y cómo eso sucede? Eso no es que cuando uno se muera allá arriba, entonces me morí aquí y soy salvo y me voy para allá arriba. No. Lenguaje figurativo. Ausentes en la mentalidad egoísta, ausente en ese ser humano que es esclavo de sus deseos, esclavo de la carne, como Pablo habla tantas veces en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25, en Romanos capítulo 7, versículos 14 en adelante. Vemos esa realidad de esta lucha espiritual, de estas fuerzas internas
¿A qué se refiere con estos poderes? A las motivaciones, a los deseos, a la naturaleza de todo ser humano. Que si se deja llevar por los deseos que han sido formalizados desde que nació en su contexto y en su mundo, que los ha condicionado a una vida de apariencia superficial, hipócrita, entonces va a recibir las consecuencias de esos deseos y compulsiones, de esa carne. Y sus consecuencias va a ser el infierno. El infierno es insaciable. Esos deseos, esas compulsiones son insaciables. Y por eso el arrebatamiento de Cristo es que la mente renovada viva en el presente estado celestial de paz, de felicidad, de contentamiento, y que sus deseos, sus motivaciones, esos impulsos son dirigidos a toda acción, a toda acción, a toda acción buena, sincera, honesta, pura, perfecta, pacífica, amorosa, servicial, y todas y cada una de las características que representan la pureza eterna de lo que desde el oriente Dios representa. Y aquí vemos entonces esta realidad espiritual para que nuestro presente nos responsabilice a la vida presente, a cada día, porque cada día nos brinda el afán. Cada día puede motivar en nosotros a reaccionar y entonces compulsivamente volvemos a empezar a quemarnos. Y no, el arrebatamiento que Cristo causa en nosotros es para que día a día, a través de la vida nos traerá cambios. La vida trae eventos de repente que no esperábamos. Y por eso en Cristo, por eso en esta mentalidad, por eso en el ojo que todo lo ve, por eso vivificado en una conciencia divina, en una conciencia de pureza, de paz, de felicidad, en una pureza y conciencia que el ser ha hecho de su ser el templo de todo lo que Dios es. Y ahí encuentra todo. Y ahí procura crecer en cada oportunidad del día y mejorar y dar a la marca y dar a la marca y llegar a la medida, a la madurez de un hombre perfecto. Espiritualmente hablando, Cristo representa ese espíritu dentro de nosotros que nos hace perfectos, nos hace uno con todo lo que Dios es. Y esa viene a ser nuestra revelación de nuestra auténtica identidad. Nuestra identidad espiritual, nuestra identidad divina, nuestra identidad celestial, nuestra identidad eterna. Que somos seres que no vivimos por los deseos de la carne, sino que crecemos en el entendimiento y en la vida del Espíritu. Arrebatados por Cristo del infierno, es esta realidad presente. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.